Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según dependiendo la hora que puedan llegar a ver este video. Por lo pronto, buenas tardes. Ahí vamos. Este es un tiempo en el cual hemos estado compartiendo mucho en familia. De más está decir ya a esta altura de las circunstancias, todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero es verdad que por unas cuestiones de fuerza mayor hemos tenido que estar compartiendo mucho más en familia. Eh, y por esta cuestión de la cuarentena no nos hemos podido estar reuniendo en John O'Connor 830, ¿no? Pero acá estamos y queremos empezar a compartir una serie de mensajes que más allá de la distancia, que podamos acortar estas distancias a través de estos mensajes. Así que los saludo una vez más y espero que todo esto pueda ser de bendición y que estas palabras puedan, este mensaje en realidad pueda darte ánimo, pueda darte la verdadera, la verdadera importancia que tiene todo esto, ¿no? Así que ahí vamos. Lo que les quiero compartir hoy es la historia de dos hombres que atravesaron crisis. Crisis que en sus vidas resultaron de una manera tan fundamental, tan importante en sus vidas, eh, que primeramente les demostró a ellos que todos podemos llegar a ser vulnerables y que nuestra autosuficiencia es muy clara a veces y hoy en día mucho más, ¿no? O sea, todo el mundo está conmocionado y todos están viendo que la autosuficiencia con la cual contaban está siendo ahí, ¿no?, puesta a prueba. Eh, el primer hombre del que les quiero hablar es Naamán. El primer hombre del que les quiero hablar está, su historia está en Segunda de Reyes capítulo 5 y se los quiero presentar. Él es Naamán. Mi nombre es Naamán. Soy el general de los ejércitos del rey de Siria. Culpable soy de entregarle reyes y reinados. Fiel a su corona. Pero de lo que no soy culpable es de tener esta lepra. Él es Naamán. Qué miedo, ¿no? Cuánta autoridad. Miren, esta historia está, como les decía, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Ustedes pueden seguir leyendo toda la historia de Naamán y yo, por una cuestión de hacer más dinámico esto, no la voy a leer entera, la historia, pero lo que les quiero compartir está hasta el versículo 15, ¿sí? De todas maneras vamos a ir viendo estos detalles. Naamán, que acabamos de ver recién, él era un hombre muy importante por lo que hacía, por su rol que cumplía él en el reino sirio. Sin embargo, Naamán iba a necesitar ayuda a pesar de toda su influencia, a pesar de toda la importancia que él tenía, a pesar de todo el poder que él tenía. Una de las cosas que tuvo que ver él, que tuvo que darse cuenta, es que era vulnerable y que su autosuficiencia se vio en una tremenda crisis, una crisis que él directamente tuvo que dejar de lado
todo lo que él poseía y todas las cosas que él tenía. Si siguen leyendo la historia, podemos ver que, por ejemplo, él en el versículo 4, él tenía una criada que había sido capturada, una niña, y esta empleada le dio el dato de que podía haber, mejor dicho, de que había un profeta que le podía sanar. Entonces, Naamán, quiero que pongamos toda nuestra atención a esto y usemos nuestra imaginación. Un hombre con toda la sofisticación de Naamán, un hombre importantísimo, un hombre con toda la influencia, tiene que darle pie a las palabras de una empleada, en esos tiempos era una esclava, de una empleada que le dijo, en tal lugar hay un profeta que lo va a sanar. Ahí hay otra historia, por ahí no vamos a andar en ese tema, porque esta muchacha había sido capturada del pueblo de Israel, ¿no? En esos tiempos Siria e Israel, hoy en día también, pero en esos tiempos, ya en esos tiempos estaban en conflicto ellos, y en esas épocas Siria era como que tenía la delantera, iba ganando, por decirlo de alguna manera, la posición en cuanto a la guerra, ¿no? Entonces, esta esclava había sido capturada en esos términos, en una redada que hicieron un día, y la llevan a trabajar ahí. Vuelvo a reiterar, este hombre tan importante tiene que caer, tiene que dejar de lado todo su orgullo y toda su influencia y toda la importancia que él tenía en manos de una empleada. Que no vamos a entrar en el tema de desvalorizar o poner algún peso, algún signo de valor en todo esto, pero ustedes entienden, en el ámbito en el cual él se movía, tiene que darle crédito a esta empleada y se lo da. De hecho, se lo da y de hecho él va a hablar con su rey a pedirle cartas para poder ir a ver al profeta. Pero miren cómo se da esto, porque él no va directamente a ver al profeta, él va a ver al otro rey, al rey de Israel. Miren, entonces dice el versículo 4, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. Y esto es llamativo, vamos a hablar un poquito de esto. Dice el rey de Israel, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. O sea, el rey de Israel al leer la carta está diciendo, yo no soy Dios para darle o quitarle la vida. Y después le dice algo curioso que le dice, este hombre quiere pelear conmigo, o sea, está buscando guerra. Eso es llamativo, curioso, ¿no? Pero miren, cuando él dice, ¿acaso soy Dios? Resulta que Naamán fue a ver al rey y no fue a ver al profeta. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos también se acostumbraba mucho que los profetas trabajaran para los reinos, para los reyes. O sea, el profeta era como un departamento más de un rey. Entonces estaban los distintos ministerios y un profeta, que por lo general siempre profetizaba cosas buenas para los reyes, ¿no? Pero saben que en Israel no sucede así. Es como que el rey le dijo, mirá, llegaste al único lugar donde el profeta es profeta y es guiado por Dios. Y habla lo que a Dios le dice. Entonces, el rey le dice así, yo no soy Dios para darte o quitarte la vida. Entonces cuando Eliseo escucha o oyó hablar y supo que el rey de Israel, porque el rey de Israel se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios? Yo no soy Dios, dice, para darle o quitarle la vida. Entonces se entera Eliseo y le dice,
al rey que se lo envíe a Naamán. Va Naamán a ver, al profeta y lejos de recibir el trato que Naamán pensaba que iba a recibir, Eliseo manda a un ayudante a decirle qué era lo que tenía que hacer. Dice en el versículo 9 que entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dice Naamán: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera sus manos sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Pero sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Esta parte de Naamán también es confrontativa y sigue Dios tal vez tratando con la vida, porque vamos a ver algo acá también que, por lo menos, al menos en lo que yo he leído, ha sido una de las conversiones más singulares que hay en el Antiguo Testamento, la conversión de Naamán. Pero miren, Naamán estaba esperando que el profeta le dijera algo complicado, que el profeta le dijera, no sé, ve y tenés que luchar contra 7 dragones para poder salvar a la princesa y venir acá, entonces así habrás ganado la sanidad de tu lepra. Él quería que le dijeran algo complicado, algo difícil, porque él pensaba, él estaba convencido de que él podía hacer esas cosas, entonces creía que su sanidad iba a ser mediante su esfuerzo, que él podía ganárselo. Y se enojó mucho cuando vio que no, que era muy sencillo. Y vuelvo otra vez al tema del orgullo, ¿no? de la importancia de las personas cuando a veces son muy sofisticadas, cuando tienen mucha influencia. Lo simple, la cosa muy sencilla, a veces es como que los confronta, como que se ven en el medio de una paradoja. No, si es muy fácil y lo puede hacer cualquiera, yo paso, ¿no? Yo prefiero, no sé, seguir manteniendo mi estatus, mi rango de importancia, porque lo fácil lo puede hacer cualquiera. Eso pensaba Naamán. Por eso su orgullo se vio como ofendido al momento de recibir la simpleza de su sanidad. Y acá hay un punto importante, ¿no? Porque miren, cuando Naamán realmente se da cuenta, es confrontado, bueno, dice, tal vez se ve humillado en su propio ego, pero miren, esta simpleza que el profeta le decía, no lo dijo para humillarlo y solamente hacerlo sentir mal y listo. Lo dijo y lo hizo porque él, probablemente Eliseo, quería mostrarle algo a este hombre, y algo que es la obra de Dios en la vida, ¿no? de Naamán. Probablemente Eliseo ya sabía lo que iba a suceder, entonces, para trabajar aún más en su orgullo, le hizo hacer esto tan fácil y tan sencillo. Ve y sumérgete 7 veces y cuando salgas en la 7ª vez, ¡pum!, vas a estar sano. Al hacer eso, Naamán dice: Ahora sé que no hay otro Dios en el mundo, excepto como el que hay en Israel.
Eso ocurre cuando la simpleza de la gracia de Dios te alcanza, cuando vos permitís que Dios actúe, que Dios genere eso en tu vida, cuando vos bajás la guardia, bajás tu ego, bajás tu autosuficiencia y te entregás a la gracia y a la simpleza del amor de Dios. Lo sanó. ¿Y cuánto le salió? Nada. Todas las riquezas que tenía Naamán, que no le habían servido en Siria, las trajo para ver si le servían en Israel. Y nada de eso le sirvió. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no puede ser comprada, no puede ser pagada por nadie, porque Dios tiene esta forma de hacer las cosas. Tal vez pensando un poco y tal vez recorriendo así en mi mente algunos pasajes bíblicos, Dios tiene un estatus tan alto, y Él sabe que es imposible para el hombre alcanzarlo por sus propias fuerzas. Entonces, Él y su amor inagotable hace que diga, bueno, mira, no van a llegar nunca hasta acá, entonces, pum, voy a hacer algo, voy a bajar, voy a ir hasta ahí. Así que eso hizo Naamán, y eso hizo la gracia de Dios en Naamán. Lo convirtió. Y miren, más adelante sigue, ¿no? No me quiero extender más porque ahora quiero ir al otro hombre. Pero Naamán se convirtió, dice, ahora sé, fíjense bien que no le dice que hay un Dios y que tu Dios es más poderoso que mis dioses. No, reconoce que hay un solo Dios. Dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. O sea, ¿dónde está Dios? ¿De dónde provienen estas palabras de Naamán? De una conversión sincera, pura, genuina, de un darse cuenta de quién es Dios realmente. Ahora quiero hablarles de la segunda persona. Yo soy Pedro, la piedra, uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo, y nadie hará daño a mi Jesús. Pedro, el apóstol, como él se definía, ¿no? Ese hombre del cual se les han dedicado muchas predicaciones y en muchas de ellas lo hacen ver como un hombre impulsivo, un poquito arrogante también, ¿no? Él queriendo detener la obra de Dios, el camino de nuestro Señor hacia la cruz, y no dándose cuenta, ¿no? Que tal vez en su entusiasmo estaba interfiriendo en eso. En el capítulo 21 de Juan, dice así el versículo 1, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que se apodaba el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Esta parte nos relata y nos hace dar cuenta de que Pedro y un par de discípulos más volvieron a sus viejas vidas, a su antigua vida, después de haber estado con el Maestro, después de haber estado con Jesús, y una vez que Jesús es llevado a la cruz y sepultado, este discípulo que prometió al Señor no dejarlo, que prometió tantas cosas, sin embargo, al verse solo o al verse sin posibilidades o sin ánimos, volvió a su vieja vida, volvió a su antigua vida de pescador. Yo sé, y lo digo por una cuestión también de vivencia propia, que una persona desanimada es aquella que ya no tiene sueños o anhelos que alcanzar. Una persona desanimada se llena de inseguridades. Una persona desanimada vive insegura ya que
no sabe en qué creer, no sabe qué hacer, siente que llegó una etapa de la crisis en la cual no puede seguir avanzando. Entonces entra toda una confusión en la vida de cada uno que ha pasado por una etapa así, como la está pasando, o como la etapa que pasó Pedro, quiero decir. Desanimado completamente, volvió a su antigua vida de pescador. Desanimado como Naamán también. Desanimado como muchas veces, alguna vez hemos estado, o como tal vez en este momento te puedas llegar a encontrar. Pero quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte qué es lo que hizo Pedro cuando vino Jesús. Cuando una vez más, al igual que Naamán, viene Dios, envía a su Hijo, otra vez, por amor. Jesús, perdóname por haberte fallado. Ya no preguntes más, ya no preguntes más. Tú sabes, Jesús, tú sabes cuánto te amo. Así es, Pedro se dio cuenta de algo. Tal vez, digo, por una cuestión que me imagino, de lo mismo que se pudo haber dado cuenta Naamán. De lo mismo que te diste cuenta vos algún día cuando recibiste a Cristo. Que no eran tus fuerzas, que no era tu autosuficiencia, era la gracia, el amor de Dios descendiendo hacia el hombre que reconoce su vulnerabilidad. Hoy en día hay mucha gente que se está sintiendo vulnerable, que su autosuficiencia quedó expuesta, está expuesta el mundo entero y todo su gran poderío quedó totalmente expuesto. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde vas a ir? Me refiero, ¿cuál va a ser tu camino? ¿Va a seguir siendo el mismo? Las crisis que enfrentaron estos dos hombres los hicieron tomar decisiones fundamentales que cambiaron completamente su vida. Y si vos ya recibiste a Cristo, sabe esto, que hay mucha gente que anda por ahí muy vulnerable. Y está bien, yo no digo que rompamos la cuarentena, no digo eso, pero el aislamiento preventivo. Yo lo que digo es, ¿de qué manera se te ocurre a vos hoy en día poder predicarle a alguien? A esa gente que anda padeciendo. Cada vez que escucho, cada vez que leo la historia de Pedro, me lo imagino muchas veces diciéndome, el mismo Señor a mí, diciéndome, ¿me amas? Y hoy te lo digo a vos también, ¿no? ¿Te lo imaginás al Señor diciéndote, ¿me aman? ¿Están seguros que me aman? ¿Seguros, segurísimos están de que me aman? Entonces, si tú lo amas, yo sé que vos sabés qué es lo que tenés que hacer. Hay algo fundamental en esto, y con esto quiero cerrar, que es que el Señor no es que nos está pidiendo algo solamente y nos dice, bueno, me aman, listo, hagan lo que tengan que hacer. Él nos da, nos sigue dando de su gracia y de su poder y de su autoridad. Porque Él nos dice, yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre. Te quiero animar, querido joven, a que podamos juntos mostrarle al mundo, mostrarle a tu barrio. Una vez más, insisto, no rompas la cuarentena, por favor. Pero como jóvenes, poder generar, bueno, hoy en día está todo el mundo por las redes, ¿no? Nosotros también. Hay formas creativas, hay muchas formas para utilizar al 100% todas estas posibilidades que hoy en día se nos dan. Y cuando esto pase, porque va a pasar, el Evangelio va a seguir estando. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Cómo nos va a encontrar juntos?
yo tengo una esperanza y una expectativa de cómo nos va a encontrar a nosotros, a mí. Y quiero animarte a que podamos estar todos unidos en este mismo sentir. El último campamento que se organizó se llamó Seamos Uno, para que el mundo crea. Entonces, esa es mi expectativa, esa va a ser siempre mi expectativa, que podamos estar unidos, que todos podamos tener la capacidad de darnos cuenta que somos útiles, que no desaproveches tu juventud, que no desaproveches tus días, este tiempo precioso que Dios nos da. ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Ya estás activando? Seguí haciéndolo, con más creatividad, con menos creatividad, en algunas áreas, en otras áreas, en donde sientas, en donde puedas, en donde te digan que sos útil. Esforzate y hacelo. Predica el Evangelio. Juntos podemos hacerlo. Juntos tenemos que hacerlo. Hay algo que el Señor nos prometió y es que Él va a estar con nosotros. Bueno, chicos, quiero hacer una oración ahora. Quiero que ustedes también en sus casas podamos inclinar nuestro rostro y poder orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, porque tu fidelidad, Señor, sigue presente, Señor, como el primer día. Porque tu palabra, Señor, también nos habla y se manifiesta, Señor, a través de tus hijos. Señor, a través de las distintas realidades que se puedan estar viviendo, Señor, en cada hogar. Señor, tu realidad es la que nos llama, tu realidad, Señor, es la que nos hace estar, Señor, siempre, siempre activos en tu palabra, Señor, manifestando tu palabra con otros hermanos, por teléfono, por cualquier red, Señor, que hoy podamos estar utilizando, Señor. Tus hijos se activan, Señor, en estos tiempos complicados, en estos tiempos de vulnerabilidad, Señor, que has dejado, Señor, la autosuficiencia expuesta de muchas personas, Señor, sobre todo de los gobernantes, Señor, sobre todo de aquellos que tienen todo el poder, Señor, que puedan tener, Señor, en este mundo. Pero sabemos que hay un poder que está gobernando por sobre todos esos poderes, Señor, y ese eres tú, Señor. Ese eres tú, mi amado Señor. Yo, Señor, hoy clamo a ti por estos jóvenes, por cada persona que pueda llegar a estar viendo este video, Señor, que no se sienta sola, Señor, que pueda tener a alguien, que pueda tener a uno de nosotros, Señor, ahí presente, Señor, ya sea por cualquier medio, Señor. En este tiempo, Señor, en que mucha gente vulnerable, que ya era vulnerable, Señor, está padeciendo aún más, Señor. Necesitamos, Padre, de tu poder y de tu presencia, Señor, para que juntos, Señor, como iglesia, podamos manifestarte, Padre. Estamos, Señor, en acción y queremos seguir estándolo, Señor. Queremos estar, Señor, en el medio de tu voluntad para poder manifestar, Señor, que tú vives y que tú reinas y que tú gobiernas, Señor, por sobre toda realidad y por sobre todo gobierno, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Chicos, espero que haya sido de bendición para ustedes. Cuando esto pase, seguramente nos vamos a dar un gran abrazo. Por ahora, los saludo y estamos ahí en el WhatsApp, en las redes, Jóvenes MCN en el Instagram. Vamos a estar acá también por este medio, por el canal de Ministerio Cristo de las Naciones, el canal de YouTube de la iglesia. Un fuerte abrazo, un gran codazo, muchos codazos para todos, muchos saludos y nos vemos, chicos.